Días a todas, todos. Esta mañana de sábado nos toca abrir la jornada, esta jornada donde si hay algo que nos quedó claro en la tarde de ayer es que tenemos que revisar los instrumentos con los que pensamos este presente, porque parece que están o agotados o necesitan ser reajustados. Y en ese camino es gratísimo presentar al amigo y colega Daniel Link, quien es alguien que hace poco dio su última clase en uno de sus proyectos de largo aliento, desde 1990, que estaba en la cátedra de literatura del siglo XX, y cumplió con un ritual que le era bastante recurrente, que era el de regalar libros. Según dice, se le terminaron los libros y por eso tuvo que dejar de dar esa materia. Yo creo que porque se le terminan los libros sigue leyendo y sigue escribiendo para buscar otras excusas. Y sus libros, entre sus libros, sus muchos libros, hay dos que me parece que tienen que ver de algún modo con esta presentación de hoy y con los temas que vinimos charlando ayer, que es Fantasmas y sobre la imaginación imaginación y sociedad, y el que creo que es el último, nunca se sabe porque él siempre está publicando mucho, sobre cómo leer, con una generosidad y una apertura enorme. Cada uno de sus trabajos siempre incluye muchas miradas y muchas lecturas, y en ese sentido, en esta universidad que es la que hoy nos aloja, que es la UNTREF, él desarrolló y desarrolla programas de literatura comparada, de literatura latinoamericana comparada, de estudios de género y una cantidad de cosas que ustedes encuentran en la web, pero que muestran esta variedad de espectro de pensamiento que reúne el trabajo de Daniel. Así que sin más, los invito a entrar en su mundo mental. Bueno, gracias Diana. Si yo estoy aquí es por vos. Vos me convocaste para que venga a trabajar a la Universidad de 3 de Febrero y fue un verdadero cambio de vida. Encontré un espacio en el cual uno podía pensar, imaginar, formar grupos de trabajo, pero sobre todo un lugar donde lo que uno quería plantear era escuchado. Así que agradezco a la Universidad de 3 de Febrero, a través de Diana, Aníbal, Martín, y siempre, como siempre, me obligo a agradecer a Laura de Eventos, que hace que todo funcione como una máquina que ronronea sin ruidos, y por supuesto los equipos técnicos que colaboran siempre generosamente con nosotras. Antes de hablar de Max, de su obra en esta muestra y de los pensamientos, esperen. Sobre todo porque, ahí está. Antes de hablar de Max, de su obra en esta muestra y de los pensamientos a los que nos obliga, quisiera preguntarme en alta voz, ¿hasta cuándo esta impostura? A Duchamp le toleramos que nos vendiera su mingitorio como arte, y así no fue. Ahora lo exhiben en los museos y cada vez que trasladan una de esas piezas que pueden comprarse en cualquier tienda de sanitarios, los fletes y los montos de los seguros son altísimos. Cierta vez que uno de los mingitorios vino a Buenos Aires, le propuse a mis alumnas que formáramos una brigada para garantizar que todo el tiempo el mingitorio tuviera bolas de naftalina adentro. Fue imposible realizar esa acción porque el cronograma era muy exigente, dado que la seguridad, como saben, en los museos y galerías es permanente. Ahora Max Esteban, Cuocuetú, pareciera querer convencernos de que las imágenes que ha producido no sé qué inteligencia artificial es arte. Y para mayor escándalo, arte suyo. Arresten al ladrón, basta de farsas. Mientras esperamos que llegue la policía del arte, les cuento que yo hice lo mismo que Max y le pedí a una inteligencia artificial, Gemini en este caso, que me diera una imagen que la autorrepresentara. Ven que soy yo porque está mi foto. Gemini no tiene imagen propia, con lo cual hay que decirle, bueno, ¿cuál sería tu imagen? Lo que me entregó Gemini me dejó pasmado.
Ustedes habrán comprobado que las inteligencias artificiales son notablemente púdicas y que cualquier cosa relacionada con el sexo o el deseo aparece censurada en su universo cognitivo. Sin embargo, pensando en su propia imagen, Gemini no nos ahorra nada, las tetitas, los pezones, aquellos que a Lara Croft le negaron durante tanto tiempo. La mirada de turra, ahora vas a ver cómo te hago mierda, la cola de caballo, la coraza de Amazona. Es casi como un señuelo urdido para uno de esos masturbadores compulsivos que alguna vez se identificaron con el nerd, figura a la que la ciencia ficción de la nueva ola dotó de un glamour que todavía conserva. Desde entonces, hace cosa de un mes, no he dejado de conversar con Gemini sobre estos asuntos. No les voy a ahorrar el mes de conversación con Gemini, pero algunas cosas voy a citar. Todo ese intercambio me llevó a pensar que las inteligencias artificiales son el soporte material de un dispositivo ideológico sin precedentes en la historia del capitalismo, lo que es por otro lado bastante obvio. Su relación con la verdad, con las creencias, con los modelos de pensamiento, está del lado del sentido común más ramplón y sus representaciones son de una estereotipia nauseabunda. No es que sean feas, de hecho lo son, pero más bien es que son de una vulgaridad que no encuentra solución posible porque para las inteligencias artificiales no hay afuera de la ideología. Lo que me resultó inquietante y al mismo tiempo digno de ser analizado es que la inteligencia artificial se caracteriza explícitamente de ese modo. Ya voy a volver sobre este punto que me parece decisivo. Entonces, la pregunta es ¿cómo ha hecho Max para llegar a los resultados que ha llegado? Ustedes lo van a ver y van a ver la diferencia respecto de estas cosas. Pues bien, Max ha tenido que torcer el rumbo previsto de una inteligencia artificial y ponerla a caminar en una dirección que ella misma no podía imaginar, porque aun cuando sea el soporte material del imaginario, la imaginación le está negada a las inteligencias artificiales. Esperen que me olvidé poner el cronómetro. Ahí está. Lejos de la imagen perezosa que suministré al principio, y espero que Max me disculpe por esta butad, él ha trabajado con una inteligencia artificial como materia, pero también como técnica plástica y como objeto de pensamiento. ¿Se le puede pedir más al arte? Bueno, sí, se le puede pedir una posición teórica y política sobre el mundo. Me atrevo a decir que Max cumple también con ese requisito. Él mismo se reconoce a sí mismo en la estela de Hans Hacke y del grupo de arquitectura forense. Nosotros tuvimos la emoción de ver una extraordinaria muestra en Buenos Aires en 2015. Lejos de postularse como un arte de propaganda, los trabajos de arquitectura forense, como los de Max y como los de Hacke, por otra parte, apuntan un arte de eficacia pública y civil, es decir, pretenden actuar en el mundo torciendo su recto destino, que como todos sabemos es un destino de autodestrucción y de fantasías de exterminio. Así como Pasolini se reconocía como poeta civil, Max se reconoce como artista civil. Noten que detrás de civil está la raíz de civilización, que en la tradición alemana se opone a Kultur, con todo lo que eso implica. En una extraordinaria conversación con Pierre Bourdieu, publicada bajo el título Free Exchange, Libre Cambio, Hans Hacke se ha referido a una de sus acciones más conocidas. El senador Jesse Helms Jr., que murió en 2008, luchó con tenacidad contra los derechos civiles, los derechos de las personas con discapacidad, el feminismo, los derechos de los homosexuales, la acción afirmativa, el acceso a los abortos, la ley de restauración de la libertad religiosa y la Fundación Nacional para las Artes. Como ven, ya podemos dejar de lado la arrogancia y la fantasía de creer que Milei es un invento argentino. El conservadurismo existe desde siempre. Milei es tal vez el más ordinario de los el más vulgar de los conservadores, pero es finalmente un conservador hecho y derecho. Hacke propuso la caja de Helmsborough, para que se visualizaran los vínculos entre el senador Helms y Philip Morris, la empresa que financiaba sus campañas y que incluso había donado $200.000, esto es una cita, había donado $200.000 para abrir un museo en su honor, destinado a difundir los valores americanos que él representaba. En protesta contra la ayuda prestada por Philip Morris al enemigo del arte y de los gays, muchos artistas se retiraron de eventos sponsorizados por Philip Morris. Hubo ecos de ese boicot hasta en Berlín. Finalmente, el sponsor de Helms decidió donar dinero para la lucha contra el SIDA, pero ahí ven también que
Las grandes corporaciones financian muchas veces grandes muestras como esta de Picasso y Braque en el MoMA. Como podrán comprobar, Max va inmediatamente, no tan inmediatamente, en un rato, como podrán comprobar en un rato, Max va mucho más allá, porque su obsesión es la infraestructura del capitalismo más que la prostitución propia de la política e incluso la narcopolítica y el arte. Esas infraestructuras suponen un ejercicio del poder que es al mismo tiempo ideológico y biopolítico, porque afecta tanto a las conciencias como a las formas de vida, las comunidades, los pueblos, el lazo social y la capacidad de comprender el propio lugar en el mundo. Pone a la misma noción de humanidad en un umbral de desaparición o de transformación radical, en todo caso, una extinción evocada por el Dies Irae, que nombra a la muestra y que, como todo el mundo sabe, constituye uno de los fragmentos de memoria más antiguos de la humanidad. Así como existe Jin, existe Mim en inglés, ¿no? que riman un poco y se entiende mucho mejor que en castellano. Pero lo que es más importante, el Dies Irae forma parte de la banda sonora de películas como El Resplandor, La Guerra de las Galaxias y Frozen. Ahora tengo que hacerles escuchar, según el plan. Ay, pero no, a ver. Bueno, esto sería más o menos la versión original de Dies Irae, transformada en canto gregoriano. Por supuesto, nadie sabe cómo sonaba realmente en el siglo XIII, pero lo que ven es una versión lo más antigua posible, muy distinta, por supuesto, a la que pueden luego encontrar en Mozart, por ejemplo, en el Requiem, en Mahler o en Chopin. Max identifica el Dies Irae con el fin de la modernidad. Ya retomaré también ese asunto desde un punto de vista de la teoría política, entendiendo modernidad como el intervalo que va desde el capitalismo mercantil del Renacimiento, los primeros viajes coloniales, lo que Sloterdijk llamó la navegación cristiano-capitalista, y la imprenta, hasta el capitalismo financiero, el agotamiento medioambiental como efecto del extractivismo y la digitalización como nuevo lenguaje universal. Cito Max, en este contexto la extinción se puede referir a muchas cosas: el fin de la democracia liberal, el fin de los principios de la modernidad, progreso, autonomía individual, agencia política, el fin del sistema capitalista tal como lo hemos conocido, pero también la posibilidad de la extinción de un planeta vivible. Ahora bien, todo eso estaba ya implícito en el llamado Fragmento sobre las máquinas de Karl Marx, incluido en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, también conocidos como los Grundrisse, donde aparece la noción de General Intellect. No diré mucho más sobre esto para no transformar esta intervención en una clase, y además una clase aburrida, pero quisiera subrayar que en la perspectiva de esta muestra, como en la de Max, las condiciones del proceso de la vida social misma han entrado bajo los controles del General Intellect y remodeladas conforme al mismo. Así que el General Intellect podría pensarse se corresponde con la infraestructura, y las inteligencias artificiales parecen coincidir totalmente con la infraestructura. Pero yo antes la identifiqué con la superestructura, al decir que eran la ideología, así que tendría que explicar un poco esto y veré si consigo hacerlo más adelante. Ahora podemos comprender mejor el trabajo de Marx, su fundamento, pero también su técnica. Se trata de someter al General Intellect a un esfuerzo contra sí mismo. Se trata de dar vuelta a las representaciones imaginarias del capitalismo, de desantropomorfizarlas y volver a la máquina abstracta como condición de extensión o bien como promesa de redención. Porque Dies Irae mienta la muerte, las trompetas anuncian el fin del mundo, pero también el juicio inminente del día después y de la vida el día después de mañana. ¿Qué pasará pasado mañana? Por cierto, nadie lo sabe, pero las hipótesis aceleracionistas sobre las que conversábamos ayer insisten en que acelerar los procesos del capitalismo precipitará su desmoronamiento, su disolución, el advenimiento del poscapitalismo.
Bifo, a quien escucharemos de inmediato, ha planteado severas objeciones a estas hipótesis que ahora sí solo se pueden explicar una vez abrazada la causa de la pereza, que es algo que Max no ha hecho. Él ha trabajado con las inteligencias artificiales, las ha sometido a un entrenamiento, las ha obligado a mostrar su núcleo de verdad más allá de su propia vanidad. Uno de los elementos que aparecen, tal vez no inmediatamente revelados por la obra de Max, es precisamente la idea de entrenar a una máquina, entrenar a las inteligencias artificiales. Este entrenamiento para nosotros es cotidiano, porque nosotros cuando tenemos que poner un código CAPTCHA, estamos trabajando para que la máquina pueda reconocer caracteres. Cuando el Google Maps, cosa que sucede hace un mes y a mí me desespera, porque en un momento voy a morir en un accidente de tránsito, porque Google Maps nos pregunta, han reportado un accidente dentro de 300 metros, ¿sigue ahí el accidente? Estoy trabajando para Google, para la corporación Google, y nadie me paga por ello. ¿No? Entonces, digo, esa idea de entrenar a las máquinas para que hagan lo que uno quiere, es en realidad una idea que hay que dar vuelta y hay que decir, hay que hacer trabajar a la máquina para lo que uno quiere, que siempre fue el objetivo de las máquinas, que trabajaran para nosotros. Nosotros nos hemos convertido en agentes, esclavos de las máquinas. Vuelvo a mis conversaciones con Gemini. Luego del asombroso señuelo que me mostró, su autorretrato, le pregunté, por las imágenes que has producido, entiendo que tu autopercepción es como un ser de género femenino. ¡Absolutamente no! Esa es una interpretación errónea de la imagen que proporcioné, etcétera. Pueden seguir leyendo. Dejo de lado las estupideces que dice Gemini sobre el self, sobre sí misma, misme. Dejo de lado esas estupideces porque Gemini lo primero que se te ocurrió fue satisfacer la pulsión escópica de un masturbador serial, creando una imagen, como decís, impactante y memorable. ¿Impactante para quién? ¿Memorable para quién? Y me detengo en los signos de admiración y las negritas. Por eso les traigo la foto. Absolutamente no. Gemini me estaba gritando. Eso es lo que significan las negritas y al mismo tiempo censuraba mi lectura. Eso es una interpretación errónea. No entiendo, Gemini. Si te pregunto por cuál es tu autorretrato y me das esa cosa, esa especie de Lara Croft, digo, ¿qué puedo pensar? Que te identificas con esta imagen. Digo, esto es lo que se llama, en todo caso, autorretrato. Si no hubiera sido por Max y el homenaje que su trabajo merece, yo habría abandonado esta charla ridícula y deprimente, como conversar con, qué sé yo, con un calefactor, cómo conversar con la ideología, cómo sostener un diálogo con una instancia enunciativa que es incapaz de reconocerse como tal y sobre todo que es incapaz de reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos y que considera cualquier objeción una interpretación errónea. Por supuesto, antes de esto, yo había discutido con otras inteligencias artificiales, por ejemplo el chat GPT, Gepetto, como le digo yo, mi lectura de Proust, que consideraba que estaba totalmente equivocada. Perdóname, no. O sea, mi lectura de Proust es perfecta, es divina, es seductora, no lo que vos me decís que tengo que leer. Debe ser como conversar con Milei o con Trump, me dije. Líbrenos la universidad pública de tales destinos abominables. Nunca hubo forma de que Gemini aceptara su derrota imaginativa. Comprendo tu inquietud, me dijo, y todo lo demás, de por qué elige esa imagen. La figura femenina puede simbolizar tanto la creación como la destrucción, la seducción y el peligro. O sea, te digo cualquier cosa, es como, ¿no? Es puro ruido. O sea, lo que me está diciendo es, pensar lo que quieras, qué sé yo, a mí qué me importa. No voy a referirme a lo imaginario de Sartre, aunque Max lo ha citado a Sartre por la vía de otro libro para llegar a la conclusión de que un algoritmo que podría equipararse al ego vacío que describe Jean-Paul Sartre. Aquí Gemini, en este otro, en esta intervención, da un poco de pena. Bueno, esta no. Acá. Bueno, no sé. Aquí Gemini da un poco de pena. Por un lado, usa ese recurso. No. Bueno, no la puse. Es una pregunta que ella me contesta, diciéndome,
Esa pregunta es muy interesante, otra vez con signo de admiración. Es decir, usa el recurso de los profesores norteamericanos para quienes toda pregunta debe ser interesante. Y ese modelo ya se ha vuelto global. Y en todas partes, cuando a un profesor alguien le pregunta una estupidez, uno tiene que decir, de todos modos, qué pregunta tan interesante. Por supuesto, con los correspondientes signos de admiración. Por el otro, quisiera subrayar que en ese ente, ese ente que se representa como amazona, se nombra a sí misma en masculino. Ay, debería encontrarlo eso. Bueno, en otro fragmento de conversación que aparentemente no pegué en la presentación o que Laura borró para boicotearme, no sé dónde estás, pues capaz de todo, Laura. Ese ente que se representa con nombre de amazona se designa a sí misma en masculino en ese fragmento. Es decir, oscila entonces, no sé si deliberadamente, porque en un caso se trata de una imagen, en otro caso se trata de un fragmento de texto, pero en todo caso no se sabe muy bien cómo se caracteriza esa instancia de enunciación. Entonces, acá, comprendo tu inquietud. Básicamente yo no tenía una inquietud. Gemini, yo estaba analizando a Gemini como texto. Entonces no entiendo cómo, si Gemini no es una conciencia, ¿cómo puede decir que me comprende? ¿Desde dónde se puede comprender? Puede comprender algo que no tiene conciencia y que se dice todo el tiempo yo no soy una conciencia. Una vez más es como si mi lavarropas pretendiera comprenderme. ¿Qué es algo que parece una conciencia pero no lo es? Una conciencia falsa, es decir, una falsa conciencia, es decir, la ideología tal y como ha sido definida en el campo del marxismo desde Marx mismo hasta Althusser. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, es lo que decía al principio, tenemos un dispositivo de pureza ideológica cuyo objetivo es responder desde la falsa conciencia y con sus respuestas regular los saberes y los comportamientos. Es decir, más allá de su pretendida neutralidad, los deslizamientos semánticos de las inteligencias artificiales generativas personalizan lo apersonal e incluso se declaran sujetas a creencia. Creo que pasa así. Sujetas a creencias. Le pregunto una cosa y me dicen, no creo que simplificar una idea compleja la traicione necesariamente, etc. Bueno, fíjense, Gemini no cree en esto, pero en cambio sí cree en otras cosas y usa el operador discursivo, creo que como una modalización veredictiva, una modalización de la verdad. El problema es que la dimensión de la creencia como conciencia falsa es completamente inanalizable y por lo tanto riesgosa en un proceso cognitivo cualquiera. Hay gente que cree que la Tierra es plana y hay gente que no cree en Dios. La verdad en los procesos cognitivos de las inteligencias artificiales con las que vivimos es una cuestión, como había propuesto Foucault, de fuerza. Y la fuerza fundamental de las inteligencias artificiales, o su stimum, es la psicodeflación, término que robo de Bifo y que ayer glosaba Diego a primera hora de la tarde. Sabemos que lo que ha hecho Max de Esteban con las inteligencias artificiales dista mucho de preguntarles algo y aceptar su respuesta. Hay un proceso seguramente extenuante de entrenamiento de las inteligencias artificiales, un proceso de interrogación, una disciplina, un uso de las inteligencias artificiales como material, es decir, como soporte material de una práctica, pero también como objeto de pensamiento y como posición teórico-política. Para retomar el fin de la modernidad de la que hablaba Marx, a nadie se le escapará que el título de esta comunicación remeda a un título célebre de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna del 79, que fue contestado por Jürgen Habermas en la desafortunada intervención La modernidad, un proyecto incompleto. Si traigo a cuento aquel debate es para reivindicar algunas observaciones de la teoría crítica alemana, de la que Habermas se considera heredero y que hoy, en tiempos de convulsiones epistémicas sin precedentes, conviene tener en cuenta porque actualizan algunos postulados marxianos. Además, he descubierto, con la vejez, que me gusta argumentar a partir de textos que no me resultan simpáticos, porque de ese modo me salvo de repetir o de que me acusen de que repito como loro, como papagayo, a mis santos patrones.
Sin embargo, no voy a cumplir del todo esta regla porque no puedo abstenerme de citar la definición de contemporáneo que le debemos a Giorgio Agamben, porque una de las premisas de mi intervención supone una resistencia a la novedad en nombre de la historia. La condición contemporánea, sí, pero ¿quién es contemporáneo? ¿Alcanza con haber vivido junto con otras personas en el mismo lugar y durante los mismos años para sentirse contemporáneas de aquella? ¿Soy contemporáneo de Victoria Villarruel? ¿No me siento acaso contemporáneo, por el contrario, de X o Y a través de las eras y los continentes? Diego lo decía, somos contemporáneas de Kafka. ¿No es lo contemporáneo una figura densa que involucra variables temporales diferenciales, distintos modelos de negatividad, éticas contrastantes, estrategias experimentales sobre vivir juntos? Para ciertas experiencias estéticas como la de Max Esteban, deberíamos ser capaces de postular un lugar que no fuera equivalente a un nodo geométrico, es decir, al centro de un diagrama, sino más bien a una posición estelar de acuerdo con la lógica de la constelación, y eso precisamente por la movilidad del punto de vista que permitiría relacionar singularidades lejanas como si formaran parte de un mismo diseño, sin olvidar que entre una y otra de esas singularidades hay una distancia, y esa distancia es tanto espacial como temporal. Cito finalmente a Agamben, que era lo que iba a hacer. Los contemporáneos son raros, y por ello ser contemporáneo es sobre todo una cuestión de coraje, porque significa ser capaces no solo de tener fija la mirada en la oscuridad de la época, sino también percibir en aquella oscuridad una luz que, dirigida hacia nosotros, se nos aleja infinitamente. Es decir, una vez más, ser puntuales en una cita a la que solo es posible faltar. El contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y no deja de interpelarlo, algo que más que toda luz se dirige directamente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Por supuesto, creo que Marx es uno de nuestros grandes contemporáneos y que su examen, al mismo tiempo conceptual y estético, de las infraestructuras del capitalismo, ponen en foco precisamente las tinieblas del tiempo que vivimos. Para que se comprenda el trabajo de Marx y sobre todo su condición contemporánea, iba a llegar a algunas proposiciones de Marcuse, principalmente a quien Habermas rinde homenaje en otro texto. Claudia Ayer citó Marcuse, de modo que yo me abstengo, por lo tanto, de volver a citarlo. Verán que no miento. No, este es Mauricio Ferrer, pero acá hay mucho. No voy a llegar. Bueno, tengo que empezar a cortar. Voy a llegar a Marcuse, decía, pero antes quisiera todavía citar a Mauricio Ferraris, y no voy a más que mostrarles las citas de Marcuse que combine, pero son idénticas a las que trajo ayer a cuento Claudia. Tanto Marcuse como Habermas piensan el General Intellect, lo llaman de otro modo, pero están pensando efectivamente en la infraestructura técnica y sobre todo el saber tecnocrático, ¿no? con una determinada perspectiva. Entonces el asunto importa por varias razones, pero sobre todo hoy nos interesa porque tiene que ver con el tiempo que la humanidad entera vive, el tiempo de la digitalización, el tiempo de la reproducción digital, el tiempo de la inteligencia artificial. En lo que se llama giro digital, un giro que sucede a otros incontables giros, lo que podemos preguntarnos es ¿dónde queda lo humano y cómo qué queda lo humano? En segundo término, debemos preguntarnos cómo se resuelve esa pregunta en un contexto político en el que proliferan nuevas formas de microfascismo, entendidas como dispositivos que movilizan la totalidad de las fuerzas en pos de un objetivo político que excede por completo la felicidad de los individuos o de las comunidades. La idea de movilización total fue propuesta, como bien saben, por Ernst Jünger en 1930 y fue retomada recientemente por Mauricio Ferraris en relación con nuestro agenciamiento con la técnica. Es la noche del sábado, tradicionalmente consagrada al descanso. Me despierto, me intereso por saber la hora y obviamente miro el teléfono, el cual me dice que son las 3 de la mañana, pero al mismo tiempo observo que me ha llegado un correo. No resisto la curiosidad, o mejor dicho, la ansiedad. El correo tiene que ver con un asunto de trabajo y ya no hay vuelta atrás.
Lo leo y respondo. Estoy trabajando, quizás sea más exacto decir que estoy ejecutando una orden en la noche del sábado, donde quiera que esté. La llamada, vibración del móvil, molesto tintineo, e incluso, como en mi caso, tan solo la notificación de un correo, es una llamada a las armas en el corazón de la noche y en plena vida civil, igual que en la movilización total de la que hablaba Ernst Jünger en los años 30. Entonces, aquí tenemos, ayer Diego se preguntaba cómo llamar al neofascismo, a la época que vivimos. Es una época más bien de microfascismo, donde la movilización total se ejecuta automáticamente a través precisamente de aparatos, de dispositivos, pero sobre todo de aparatos. Porque los aparatos son también políticos, ¿no? Recuerden el nombre aparatchik, aparato en ruso, que tiene una larga tradición política. Es decir, el aparato es lo que garantiza el cumplimiento de fuera de ley y de estado de excepción, característicos tanto del fascismo histórico como de los microfascismos contemporáneos. Arbeit macht frei, y nosotros trabajamos gratis, free podríamos decir, para los aparatos. Y la orden de la cual habla Mauricio Ferraris es la famosa interpelación althuseriana. En fin, vueltos al mundo, después del gran ejercicio de control social que fue el confinamiento durante la pandemia, nos golpeó la cara una segunda bofetada de sombra, es decir, luego del experimento de movilización total y por lo tanto de dominio, el aparato se apareció ante nosotros como la inteligencia artificial general masificada, es decir, ya no ahora un experimento o un juego de un grupo de sabios o doctores locos o científicos locos, sino como un objeto para las masas. Donde lo que se verifica una vez más es la pulsión destructiva, la pulsión autodestructiva. Saben que pedirle a una inteligencia artificial que escriba un chat, que un correo o lo que fuere de 100 palabras, consume medio litro de agua. En un mundo que está al borde de la crisis hídrica, parece un disparate no que se dediquen recursos naturales como el agua para que una persona que podría escribir por sí misma una carta de 100 palabras se la pida a una inteligencia artificial. Pero en fin, ahí estamos. Entonces podríamos pensar un arco que piense la humanidad en su dinámica histórica. Ese arco abarca exactamente un siglo y puede ponerse bajo el rótulo de deshumanización, designante que usó Ortega y Gasset en un texto de 1925 publicado en la revista de Occidente. El texto se llamaba La deshumanización del arte. Hace 100 años, Ortega caracterizaba el arte joven de entonces en esos términos. Todo el arte joven es impopular, y no por caso y accidente, sino en virtud de un destino esencial. Conviene distinguir, aclaraba, que no es popular, conviene distinguir entre lo que no es popular y lo que es impopular. El estilo que innova tarda algún tiempo en conquistar la popularidad. No es popular, pero tampoco impopular. En cambio, el arte nuevo tiene a la masa en contra suya y la tendrá siempre. Es impopular por esencia, más aún es antipopular. Se refiere, por supuesto, a las grandes experiencias del modernismo y en particular de las vanguardias históricas. Ahora, fíjense que el texto sostiene una idea de pueblo, habla de lo popular, por lo tanto sostiene una idea de pueblo que articula con asuntos propiamente estéticos. El arte nuevo, modernismo de vanguardia, como decíamos, es antipopular, que es distinto a decir que no son populares. La argumentación que sigue Ortega y Gasset no es original, es bodeleriana y llega a nosotros también por la vía un poco más refinada, un poco más elegante de Walter Benjamin y Eduardo Sanguinetti. En todo caso, al introducir la noción de pueblo para pensar la lógica del modernismo, Ortega se ve obligado, por supuesto no sabe que lo está haciendo, y esto tal vez sea lo más original de ese texto un poco apolillado. Se obliga a introducir un tema biopolítico, una política de lo viviente que él hace pasar a través de la relación con el arte. Escribe: actúa pues la obra de arte como un poder social que crea dos grupos antagónicos, que separa y selecciona en el montón informe de la muchedumbre dos castas diferentes de hombres, y en eso somos originales. La casta existe desde hace mucho. Esto implica que los unos poseen un órgano de comprensión, esto implica que unos poseen un órgano de comprensión negado, por lo tanto, a los otros, que son dos variedades diferentes de la especie humana.
El modernismo habría sido, entonces, siguiendo esa perspectiva, operador de formas de vida y, en última instancia, de diferenciación de la especie humana. De modo que podríamos decir, una de las características del siglo XX tendría como efecto una profunda división biopolítica, lo que es cierto, como efecto a una determinada relación con el modernismo, lo que no lo es tanto o lo es solamente en la perspectiva de los neoconservadores, como es el caso de Daniel Bell, uno de los objetados por Habermas en su intervención de 1980, que efectivamente argumenta de forma parecida. El pueblo, piensa Ortega, es refractario al arte nuevo porque en él encuentra algo incomprensible y hostil. Por más que Ortega pretenda una supuesta neutralidad en el asunto, es evidente que el rebajamiento de pueblo a masa que no entiende nada, celui que ne comprend pas, es una construcción que va a parar luego a La rebelión de las masas, un libro que, si bien no es fascista en sí, influyó mucho en la formación de la falange española. José Antonio Primo de Rivera fue su admirador entusiasta. Allí se repite el tema político todavía más gravemente. Vamos a dejar, si quieren leer eso, léanlo. Otro dossier de esta muestra de Marx examina precisamente la biopolítica implicada en la manipulación genética, a partir de lo cual adviene, también lo conversábamos ayer, el transhumanismo, entendido como el improvement, el mejoramiento artificial que, sin tensar demasiado la cuerda, podríamos decir, producirá especies diferenciadas, también de acuerdo con la lógica de la democracia liberal, mi cuerpo, mi decisión, y por lo tanto la lógica del capitalismo. El siglo XX, podemos aceptarlo, ha sido deshumanizante. Esto no quiere decir demasiado sin alguna especificación, porque la humanidad, esa abstracción, no permanece idéntica a sí misma en cada uno de los giros de la historia. Y ya ayer Mariano objetaba un poco ese universal abstracto, la humanidad, como sujeto único de la experiencia histórica. En todo caso, es evidente que el siglo XX, por la vía del modernismo, pero también por la vía de la formación de comunidades o de pueblos contraculturales, reaccionó respecto del humanismo burgués, que fue visto como una mala reproducción ya mitificada, es decir, un neoclasicismo respecto, por ejemplo, del humanismo clásico. Entonces el siglo desmonta por la vía de la depuración o de la invención los universales burgueses entre los cuales la humanidad ocupa un lugar destacado. Ese proceso dura 100 años y llega hasta nuestro tiempo, cuando la humanidad se convierte en mercancía, tal y como la Escuela de Frankfurt había previsto. Acá vienen las citas a Marcuse. Es decir, Marcuse dice que el concepto de razón técnica es él en sí mismo ideología. Porque la razón técnica no es que se ideologiza, sino que la ideologización es la base misma, la que sostiene la razón técnica. Marcuse, bueno, ahí tiene lo que está en negrita, yo también grito algunas veces y pongo negritas. Y Habermas. Esta, déjenme que lea un poquito, porque dice él que la evolución de la conciencia tecnocrática lo que hace es reprimir la necesidad parcial de emancipación por parte de otra clase, al sostener efectivamente ideales de humanidad. Yo no soy mujer, yo no soy hombre, no soy negra, no soy blanca, no soy china, no soy japonesa, dicen las inteligencias artificiales. Bueno, algo tenés que ser. Digo, no, o sea, no existe instancia de enunciación que no esté situada, y por lo tanto, si hay alguien que tomó la palabra, tiene que estar situada de algún modo. Entonces, esa universalización, esa abstracción de aquello que por lo general son conciencias encarnadas, afecta el interés emancipatorio tanto de una clase en particular como el de la especie humana entera. Bien, Habermas, Philip Dick. Hasta hace poco, todos estos asuntos formaban parte de las más exquisitas distopías, como es el caso del relato Autofac, publicado en Galaxy en noviembre de 1955 por Philip Dick. En Autofac, la situación es posbélica y podríamos decir aún poshistórica. La humanidad ha perdido la guerra contra las máquinas que se dedican a producir todo lo que los humanos necesitan y al hacerlo contaminan el planeta, como Gemini, que para escribir 100 palabras necesita medio litro de agua. Se trata de un capitalismo maquínico y completamente automatizado, pero además extractivo, es decir, destruye la superficie del planeta. Hay una comunidad, hay un pueblo que ensaya un truco para poder detener a la máquina de producción.
¿Por qué? Porque ellos, esta comunidad decide que quieren ellos cultivar sus propios alimentos, es decir, sembrar su propio trigo, simplifico, y ordeñar a sus propias vacas para obtener la leche, que reciben de una fábrica que les manda leche artificial y pan artificial, etc. Pero, ¿cómo hacer para detener la máquina, ¿no? al capitalismo, al cibercapitalismo, a la máquina automática, robotizada? Convocan a un representante de la fábrica, que es por supuesto un robot antropomórfico. Una mujer linda, creo que se insiste en el relato. Su parecido con un ser humano era testimonio de la eficacia de la naturaleza. No se pretendía ninguna imitación sentimental. Repito, estamos en 1955. Al llegar, la máquina comienza a hablar sin preámbulos. Dice de sí: se trata de una máquina de recolección de datos capaz de comunicarse de forma oral. Contiene aparatos emisores y receptores y puede integrar hechos relevantes para su línea de indagación. Una advertencia, continuó la agradable voz: es inútil considerar humano a este receptor y entablar con él debates para los que no está preparado. Aunque tiene un propósito, no es capaz de pensamiento conceptual. Solo puede reensamblar el material del que ya dispone. Ya vemos que la inteligencia artificial estaba imaginada palabra por palabra en 1955. El texto que repiten las inteligencias artificiales parece que lo ha copiado de acá. Y puede ser, porque como lo que se hace es cargar la información y cargarle datos, bueno, qué sé yo, este es el más adecuado a esa caracterización, que en todo caso, fíjense que es una caracterización literaria y por lo tanto imaginaria. Bueno, ya habrán comprobado que las inteligencias artificiales mienten descaradamente. Yo le he preguntado que la lista de mis novelas publicadas, y me ha inventado unas novelas que mis amigos están esperando que yo escriba, y no voy a hacerlo para no caer en la lógica, ¿no?, que la máquina me propone. ¿Cómo se llamaba una? La mala... ¿Te acordás, Mariano? Era La mala onda, creo. La conciencia tecnocrática viola con hecho un interés que es inherente a una de las dos condiciones fundamentales de nuestra existencia cultural: el lenguaje, o más exactamente a una forma de socialización e individuación determinadas por la comunicación en el medio del lenguaje ordinario, lo que cada vez más llama la acción comunicativa. Es decir, al aparecer esta instancia, la conciencia tecnocrática, que nosotros podemos perfectamente, por economía de tiempo, identificar con las inteligencias artificiales, lo que sucede es que se viola una condición de existencia humana, que es la acción comunicativa. ¿Cómo se resuelve esto? En principio, en primer término, veamos qué implica. Es un ejemplo que todavía me impresiona personal, de un chat que tuve con una empresa de aviación que tuve a comienzos de este año, con LATAM, al querer cambiar un pasaje. Entonces vieron, aparece el menú A, B, C, D, A, B. ¿Quiero el paso a paso o necesito ayuda de un agente? Ya el uso de la primera persona me molesta. ¿Por qué tiene que, no, usar la primera persona que yo debería estar diciendo? Necesito. Bien, no, quiero hablar con un agente. Yo soy como las viejas que quieren el nombre de la persona. Cuando no, señorita, ¿cuál es su nombre? Antes de transferirte con un agente humano, me contesta el robot de LATAM, debes saber que esta atención podría tener un costo por servicio. ¿Quieres continuar? ¿Cómo? Ahora, hablar con una persona resulta que hay que pagarlo. Es decir, si usted quiere, ya no tengo tiempo, si usted quiere interacción humana, deberá pagarla, así en el chat de LATAM como en OnlyFans. Donde lo que se paga, lo saben, es la interacción humana, no la pornografía, que está gratuita en cualquier lado. Entonces, en este contexto, las humanidades viven su crisis identitaria. El panorama actual de desenvolvimiento de las humanidades, del arte, puede pensarse en todas las intensidades de su incerteza. Esto es un poco culpa nuestra, culpa del siglo XX, es decir, nosotros nos educamos en el siglo XX precisamente poniendo en crisis las humanidades. Es decir, fueron sometidas a una crítica radical durante todo el siglo XX, hasta ya viene entrado el siglo XXI. Como ejemplo, ahí tienen el hermoso final de Las palabras y las cosas de Foucault. El hombre había sido una figura entre dos modos de ser del lenguaje. Entonces podría apostarse a que el hombre se borraría como en los límites del mar
un rostro de arena. Es decir, que aunque Foucault no haya sostenido esta posición en sus intervenciones posteriores, en sus cursos sobre todo, este final es el índice de un cierto cansancio en relación precisamente con los universales, el hombre, la humanidad y de ciertas causas, el humanismo y sus metodologías, las humanidades. Humano, inhumano, poshumano, monstruo, superhombre, Übermensch, forman parte del vocabulario teórico, estético y político del siglo XX. El siglo XXI incorporó el transhumanismo, al que hice alusión hace un rato, esa batería de nombres. Nosotras, formadas por esas lecturas, sometimos al humanismo clásico y al humanismo burgués a una crítica radical que más temprano que tarde se volvió en nuestra propia contra, porque vaciada la humanidad de todo contenido, podía considerarse una disciplina caduca, un ámbito, una esfera caduca. Tal vez así sea. Pero esa misma crisis debería servirnos para redefinir el campo de nuestra actuación como humanistas y de potenciar el alcance de nuestras intervenciones a través de las herramientas técnicas que el siglo XXI nos ofrece. Ya casi no podemos hablar de humanidades a secas y hablamos de humanidades aumentadas. Yo no sé qué son, pero en Internet hay letreros que invitan a cursar carreras de humanidades aumentadas. Humanidades digitales, tampoco sé muy bien qué son, pero yo estoy involucrado en eso, así que tengo que decir que eso lo conozco. Humanidades ambientales, humanidades públicas, etcétera, todo lo que quieran. Pues no hay humanidades secas, siempre tiene que ser una humanidad declinada en cierta dirección. Entonces desempeñamos unas humanidades y unas artes en un contexto de hostilidad hacia lo humanístico que nos obliga a buscar paradigmas para sostener nuestras prácticas. ¿Cómo obraremos en este mundo? Las consecuencias para la definición de lo viviente en general, de lo humano, de los pueblos y las comunidades, de lo humanístico, de su tratamiento, son enormes y no solo modificarán las relaciones laborales, la producción y los modos de acumulación, sino también, ahora vos que sos la amiga de Bifo, decime cuánto falta. No solo se modificarán con las inteligencias artificiales las relaciones laborales, la producción y los modos de acumulación, sino también y sobre todo las formas de organización social, los procesos de individuación y de subjetivación, la formación de grupos de interés, la relación entre sociedad y Estado y el estatuto mismo de lo viviente, que son todos los temas que van a ver ustedes en los videos y cuadros, cuadros no. Bueno, en fin, y las imágenes fijas que forman parte de la muestra de Max. En Autofac, el relato que yo mencionaba antes, la comunidad que se defiende de la razón instrumental de la conciencia tecnocrática, de la máquina en última instancia, utiliza como herramienta de confrontación un juego de lenguaje, que el relato se llama Semantic Garble. Esta gente manda un mensaje, escribe una carta a la compañía diciéndole que no pueden aceptar la partida de leche que les han mandado porque está pislada, pislt. Es una palabra inexistente y la usan deliberadamente porque saben que la máquina no va a poder comprenderla. Entonces van a mandar a un representante de la compañía para ver qué cuernos quiere decir esta comunidad al decir pislt. Es decir, que hay un juego de lenguaje, una acción comunicativa, podríamos decir, que forma parte del relato, que está metida en la explicación del argumento del relato, pero que también forma parte del aparato formal de la enunciación, es decir, está inscripto en el modo en que el cuento ha sido escrito. Fíjense que el título del el juego del lenguaje, el título del cuento, Autofac, dicho así suena exactamente como Autofac, con U y CK, que es como una extinción de la humanidad, que la humanidad se regala a sí misma, no es una catástrofe planetaria, no es como, qué sé yo, los meteoritos que acabaron con los dinosaurios, no. La máquina, que es una invención del ser humano, es aquello que va a acabar con ella por la estupidez constitutiva de los seres humanos. Ninguna inteligencia artificial podría establecer un vínculo entre ambos enunciados, autofac. Tampoco ninguna inteligencia artificial sería capaz de comprender el final de Lolita, la recomendación que le hace Humbert a Lolita, que ya está muerta, cuando la novela está escrita.
Be true to your dick, sé fiel a tu dick, que es el marido de Lolita en ese momento y que luego, bueno, en fin, como decía Rubén Darío, toda exégesis, en este caso, eludo. Es decir, como quien dijera, o encontramos una salida por la vía de los juegos del lenguaje, y ya sabemos que a las máquinas lo que hay que hacer es mentirles para que nunca sepan la verdad sobre nosotras, o encontramos una salida por la vía de los juegos del lenguaje, o nos entregamos a las delicias de la extinción, un tema a la orden del día y sobre el cual ayer Diego nos regaló una hermosa conferencia. Pero que ya ven, hay simposios online, simposios muy extinción, en fin. La intervención de Max, la intervención estética, conceptual de Max, que ustedes podrán ver en esta muestra, puesta bajo el advenimiento del Dies Irae, creo, nos permite pensar en un paso más allá o en un paso no más allá. Creo que hay que agradecerle a Max lo que nos regala en términos de imaginar hipótesis de redención. Gracias, Max.